Amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa Háblame Derecho, el programa que lleva hasta ustedes la Barra Mexicana Colegio de Abogados en el canal judicial. En esta ocasión vamos a abordar un problema jurídico específico que consiste en el régimen jurídico de la tierra, pero no en su superficie, sino en su subsuelo. Para conversar de este tema tenemos dos muy importantes invitados. En primer lugar, a mi izquierda, el doctor Luis Raigosa Sotelo, doctor en Derecho y además profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Luis, muchas gracias por aceptarnos la invitación. Bienvenido al programa. Muchas gracias a ti, Luis Manuel. Muchas gracias. Muy bien. Y en segundo lugar, al licenciado Alejandro Amaro, aquí a mi derecha, quien es quien nos motiva a la realización de este programa por algún comentario que les haré enseguida. Alejandro, bienvenido. Gracias, doctor. Muchas gracias a este programa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted y a la audiencia que nos escucha. Muy bien. ¿Por qué este tema? Porque precisamente Alejandro acaba de concluir una tesis y que acaba de presentar para obtener el título de abogado licenciado en Derecho que le otorga el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y la tesis precisamente se ha llamado con el título que tiene este programa, que es el tratamiento del régimen jurídico del subsuelo en nuestro país, el suelo terrestre continental. Bien, pues para iniciar nuestra conversación, Alejandro, ¿nos podrías dar una breve presentación de cuál es el tema, cuál es la preocupación del tema del régimen jurídico del subsuelo? Pues mira, la preocupación estriba en que lo que pareciera estar implícito. Es común hablar de la propiedad superficial. Entendemos que hay derechos y no hay duda alguna sobre el régimen legal establecido sobre esa superficie. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a tener intereses en ese subsuelo y nos preguntamos, bueno, ¿ese subsuelo le pertenece al superficiario o no? Y si es así, ¿hasta dónde? ¿O es ilimitado? Entonces, en mi práctica profesional me topé con la particularidad que, por un lado, de forma coloquial es común escuchar, el subsuelo es de la nación. Pero, ¿qué tan es de la nación? Pues en el caso concreto, si es de la nación, ¿cómo yo estoy invadiendo, si vale así decirlo, cimentando, o cómo yo lo estoy aprovechando, o estoy invadiendo la propiedad de la nación? Entonces ahí empieza el tema. Perfecto. Siendo una parte integrante de la superficie, ¿de quién es ese subsuelo? Es cierto. Muy bien. Así expuesto el tema fundamental, te preguntaría, Luis, o te quisiera pedir si nos comentas, constitucionalmente, ¿cómo está tratado el tema de la propiedad? Bueno, yo creo que el artículo fundamental que regula la propiedad en México es nuestro artículo 27, como todo el mundo ha aprendido, ¿no? Y en particular yo creo que es el párrafo primero de la Constitución, hoy vigente, el que marca la línea fundamental. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación. La palabra es fundamental para entender ciertas cuestiones, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Eso es como reza el párrafo primero de este artículo 27. Este es un artículo muy importante por esta razón, y seguidamente habría que decir que, como hay otros, este artículo ha sido reformado varias ocasiones. Si no me equivoco, al día de hoy 19 reformas ha tenido este artículo. Pero ¿y en las 19 se ha abordado el tema de la propiedad? Bueno, claro que se ha abordado el tema de la propiedad, pero no el párrafo primero. Eso es. Que es lo fundamental, que es el punto de partida, yo entendería, ya Alejandro me dirá lo que corresponde, pero yo lo que... La verdad es que agradezco de antemano, ya me adelanté contestando preguntas, pero agradezco la participación de nuevo en este diálogo con ustedes del tema de propiedad. Pero volviendo a la cuestión. Sí, yo creo que el párrafo, la disposición fundamental es el párrafo primero del artículo 27, que marca un concepto que no tenía la Constitución, que fue superada
por nuestra Constitución del 17. El concepto de propiedad o dominio original. Ajá. Ese no estaba considerado en las constituciones del siglo XIX y la vigente hasta el 17, porque el concepto de propiedad no era el mismo de tierras y aguas. El concepto de propiedad en las constituciones previas era una propiedad muy de filosofía liberal. La propiedad es privada de entrada. Ya. Y lo que dice el constituyente del 17 es otra cosa. La propiedad no es privada de entrada, es una propiedad que de entrada, en principio, originariamente es el texto que utiliza, corresponde a la nación. Y la nación otorga la propiedad privada a los particulares. Esta no es una novedad. En un sentido importante no es una novedad. Lo fue con relación o contrastándola con las constituciones liberales anteriores, del siglo XIX. Las liberales del siglo XIX. Pero no es una novedad en otro sentido, porque esta tesis de a quién le pertenece originariamente la propiedad es una tesis de entrada medieval y seguidamente incorporada en México a través del derecho indiano. Cuando el Papa Borgia, tenemos que remontarnos hasta el fines del siglo XV para hablar de estas cuestiones y de esta filosofía, de esta teoría, de esta doctrina, otorgó a la corona de Castilla, que no a España, porque España no existía, ya lo sabemos, a Castilla y Aragón, pero muerto el rey de Aragón, le quedó solo Castilla, pues le otorga la propiedad originaria de todo lo que descubriere y conquistara en América. Se aceptaba por los monarcas de la época que el Papa tenía ese poder. Una doctrina que se llamó teocracia pontifical, que desde el siglo XIII venía. Es decir, es un asunto medieval. ¿A quién le pertenece en primera instancia la propiedad? Esta, como lo regula hoy nuestra Constitución, es una doctrina de origen medieval, que fue superada en el siglo XIX por la doctrina liberal, en principio es propiedad privada. Y la Constitución del 17 llegó a decir, no, es originariamente de la nación, con muchas consecuencias muy interesantes. Pero de entrada podemos decir eso. Es una doctrina muy antigua, que fue incorporada por nuestros constituyentes con plena conciencia de lo que estaban haciendo, de que traían y actualizaban esta teoría y esta doctrina desde la época novohispana, y la incorporaron a la Constitución por los efectos que querían de la propiedad, ¿no? Pues entonces, allí estamos en este momento, ¿no? Artículo 27 con este párrafo que marca un tipo de propiedad originaria de la nación. De la nación y con la posibilidad de asignarla y señalar una especie de relación de jerarquía. Es más importante la propiedad originaria que la privada. Porque esto se asocia con otros temas, como lo quito la propiedad a los particulares, ¿no? Y es tema de expropiación y otras cosas, ¿no? Claro. Oye Alejandro, en este planteamiento, yo recuerdo la Constitución cuando habla de esta propiedad, hace una referencia a materias del subsuelo. O sea, ¿sí está tratado el tema del subsuelo o no está tratado en la Constitución? Es complejo. A ver. Explícitamente no se menciona siquiera la palabra subsuelo en todo el artículo 27 constitucional, texto vigente. Sin embargo, ello no importa que no esté considerado. ¿En qué sentido? Como bien lo señala el doctor Lagosa, el artículo primero pues establece la propiedad originaria, que independientemente si se le ve como una especie de titulación en sentido propietario, en un sentido de propiedad civil, finalmente es muy correcto lo que dice el doctor, establece, ¿no? La propiedad deviene de la nación, no viene como un derecho natural propio de ilustración liberal. Y es muy claro, el primer artículo dice, la propiedad le corresponde a la nación la propiedad originaria de tierras y aguas, sin ningún tipo de distingo. Me atrevo a decir que, casi apelando sentido común, pues tierras, estamos hablando, tierras es superficie y lo que está debajo. Más aún, ¿quién podría creer que las tierras de la nación no están incluyendo su subsuelo como primer señalamiento? Y luego, si seguimos avanzando en el artículo, llegamos en particular al párrafo cuarto. El párrafo cuarto, así que el controvertido párrafo cuarto, habla de la propiedad de la nación de las sustancias y minerales de la plataforma continental, de zócalos submarinos, que se encuentren, y lo dice muy claro, en masas, mantos, yacimientos, vetas, y que constituyan componentes distintos
cuya naturaleza sea diferente de los componentes de los terrenos. Entonces se está refiriendo a sustancias que, si bien están incorporadas al subsuelo, no te dice subsuelo, pero están incorporadas al subsuelo y son del subsuelo. Entonces, sin querer confundir al subsuelo como un espacio, sí se refiere a sustancias que están en el subsuelo, que, bueno, conforme a una clasificación muy tradicional, en su incorporación serían inmuebles, pero bueno, se pueden desincorporar y se vuelven muebles. Entonces tenemos las primeras sustancias que se resumen en minerales y sustancias de relevancia realmente económica, porque también se refiere a sustancias, bien pueden ser orgánicas, por ejemplo, para fertilizantes. Párrafo quinto habla de las aguas. Una vez más caemos en el mismo supuesto. Las aguas son sustancias líquidas que están en el subsuelo en su mayoría. Y luego nos vamos directo al párrafo octavo, que habla de las sustancias minerales radioactivas, que yo creo que fue una redundancia del cuarto, porque con el cuarto quedaba perfectamente claro que estaban incorporadas. Pero bueno, lo que estamos viendo en esos primeros artículos de la Constitución es que efectivamente hay sustancias incorporadas en el subsuelo, y necesariamente, aunque no menciona subsuelo, se está incidiendo en él su regulación, de alguna manera. O sea, el punto es que lo que hay en el subsuelo es una cosa y el subsuelo es otra. Podríamos hablar de dos realidades jurídicas, entonces. Podemos hablar de un espacio físico tridimensional, integrado por diferentes componentes, y dentro de esos componentes hay unos más valiosos que otros. Esos componentes valiosos, que bueno, el valioso es circunstancia histórica y social, seguramente en 200 años podría haber una nueva sustancia que se incorporaría como parte de la propiedad de la nación. Pero esas sustancias no se pueden confundir con el espacio que las contiene, hay que mantenerlo diferenciado, y en ese sentido hay regímenes de propiedad diferenciados, de la sustancia al del espacio. Ok, entonces, sí. Si me permite hacer, pues como marcar un punto que es fundamental de lo que dice Alejandro. No está utilizado el término, la palabra subsuelo en el artículo 27, lo cual puede ser interpretado de dos maneras. Al no estar incorporado en el subsuelo, impacta en si es o no, si está o no regulado el subsuelo, salvo las excepciones, ¿no? O la otra manera de interpretarlo es, no está regulado porque está implícito un derecho de propiedad sobre el subsuelo cuando se habla de derecho de propiedad en general, que son dos maneras diferentes, totalmente distintas, de interpretar el significado del subsuelo y de derivar de ahí un derecho. Y pensémoslo de esta manera: si cuando la nación constituye la propiedad privada en favor de los particulares, cediendo dominio sobre esas tierras y aguas, al no hacer el distingo, pues yo entendería que se va con todo y subsuelo. Entonces, no entiendo dónde cabría fundar que, con base en el 27, el subsuelo es de la nación, si la nación en ningún momento dice: me reservo el subsuelo, me reservo sustancias del subsuelo, algunas valiosas por una cuestión de utilidad pública o por una cuestión histórica, pero cuando yo constituyo propiedad privada, salvo esas sustancias, estoy transfiriendo la propiedad de esas tierras que va con todo y subsuelo. Muy bien. Pues no sé, amigos, ustedes cómo vayan inclinándose por cuál va a ser su interpretación entre esta dualidad de opciones que nos presentan nuestros invitados el día de hoy. No se vayan, enseguida regresamos a seguir esta interesante conversación.